¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz. El pueblo se despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que rae el rastrojo en el camino, sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. La piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembra. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. El día 4 salió el informe de la señora Bachelet. Hoy vamos a tratar ese tema. Hay cosas que obviamente nosotros estamos obligados a tratar y a tratar con mucha diplomacia. Vamos a tratar de ser diplomáticos en este sentido. Pero indudablemente cuando se utiliza la Organización de Naciones Unidas, se utiliza para seguir el mismo formato que se utilizó contra Libia y en las condiciones actuales, ya se hace no solamente como patético este tipo de informe, sino
que el informe deja de tener consistencia. ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente, y esto que lo tengamos en cuenta. La señora Bachelet visitó el país y se fue muy preocupada, según sus declaraciones, y deja acá en Venezuela, según también sus declaraciones, deja un equipo encargado para el seguimiento de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero hay una cosa que debemos, y con la que debemos alertar empezando el programa. El equipo que está elaborando los informes a la señora Bachelet es el mismo equipo, y eso lo queremos dejar bien claro, esto es una alerta que tenemos que dejar bien clara. Es el mismo equipo que hizo el informe cuando estaba el príncipe Jordano encargado del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es el mismo equipo. Es el mismo equipo que estaba actuando cuando la OEA en conjunto estaba atacando a Venezuela. No toda la OEA, pero sí cuando estaba ya haciéndose el ataque más nefasto que puede haber desde el Grupo de Lima, las sanciones. Y ese equipo lo lidera, o en su efecto hay una persona que dejan aquí en Venezuela que se llama Carlos de la Torre. Nosotros alertamos sobre el señor Carlos de la Torre, porque el señor Carlos de la Torre, que es un relator encargado de hacer el informe, el señor Carlos de la Torre es del mismo equipo que actuó con el príncipe Jordano. Entonces, la pregunta que uno se hace y que le hace la señora Bachelet, ¿verdad? La primera pregunta que uno debe hacerle a la señora Bachelet es si ese equipo, que es el mismo que actuó de manera sesgada, haciendo informes que prácticamente era como que si los estuviera haciendo la oposición venezolana, es si ese equipo es el más idóneo para hacerle seguimiento al tema de los derechos humanos y sobre todo para hacerle seguimiento a la posibilidad de un diálogo que está planteado y que la oposición venezolana, siguiendo instrucciones del Departamento de Estado, no quiere aceptar. El señor Carlos de la Torre, repito, lo decimos aquí claramente, no es el más indicado para hacer ningún tipo de seguimiento porque ha participado de los informes que se hicieron. O sea que la visita de la señora Bachelet a Venezuela, la pregunta, repito, vuelvo a repetir, una pregunta que uno se hace es ¿de qué sirvió? ¿Sirvió para crear el clima o las condiciones para una intervención militar? Yo lo dudo, porque no van a poder. A Libia se lo hicieron, y se lo hicieron en conjunto, un clan completo de países que estaba metido, que en ese momento estaba siendo unos engañados por estos equipos de la alta comisión o del alto comisionado para los derechos humanos en las Naciones Unidas. En su momento se creó un informe presto a intervenir Libia. ¿Por qué no se habla, la señora Bachelet, porque parece que el tema siempre es Venezuela? ¿Por qué no se habla del tema Yemen, por ejemplo? ¿Por qué no se habla del tema de las sanciones? Otra cosa que la señora Bachelet, y me disculpan, yo tengo que ser muy claro, se convierte en cómplice de ese informe cuando dice que las sanciones a Venezuela se dieron desde el año 2017 para acá. Y eso es mentira. Y va a estar probado. Nosotros tenemos gente que ya veníamos haciéndole seguimiento. El caso de la misma Pascualina Curcio. Pascualina Curcio acaba de sacar un artículo que se llama Consigne las pruebas, señora Bachelet, porque el informe que ha hecho la señora Bachelet está lleno de según tal, según X, de dudas. No ha presentado una sola prueba
documentada de violación de derechos humanos en Venezuela. Ni una prueba. Cuando ella dice de varios asesinatos selectivos, no presenta una sola prueba. Cuando ella incluso dice que las cajas CLAP solamente llegan a familias chavistas, eso es una cosa, pero no solamente estúpida. Me disculpan, tengo que utilizar esa palabra. Una cosa increíblemente estúpida. Porque si nosotros sacamos la cuenta, aquí le llegan las cajas CLAP a 6 millones de familias. Cuando hablamos de 6 millones de familias, usted multiplique eso por lo menos, vamos a ponerlo, por 2 adultos que están en cada familia. Y si esas 6 millones de hogares, de familias, son chavistas, nosotros hubiésemos sacado en las últimas elecciones por lo menos 12 millones de votos. O sea, pareciera que las matemáticas o los cálculos matemáticos que tiene la ONU en este momento, o que tiene la alta comisionada, no se contradicen totalmente. O sea, si ellos dicen que las cajas CLAP solamente, pues la señora Bachelet firmó ese informe. No, yo vuelvo a repetir, ella tiene un equipo y el equipo es el mismo que estaba con el príncipe Jordano. Ella firmó un informe, aceptó como cierto ese informe. Un informe lleno de ambigüedades, lleno de datos que son todos, incluyendo hasta la migración a Colombia. Ya les voy a presentar unas pruebas, incluyendo el número de migrantes a Colombia. No habla en absoluto para nada del ataque sistemático que mantiene el gobierno norteamericano contra Venezuela desde el inicio de la Revolución Bolivariana, porque eso no es de ahora, y que se recrudece a partir del 2013. 2013. En el año 2011 o 2012, ya Estados Unidos en el año 2011 o 2012, bloquea la compra de repuestos para aviones militares nuestros, porque estábamos comprando los Sukhoi. Ya allí comienza el bloqueo. En el año 2013 comienza un bloqueo sistemático, sanciones que ellos dijeron, desde Estados Unidos dijeron nada más que para personalidades, y se convirtió, porque todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo siente, todo el mundo lo ve. Son sanciones que nos han mermado económicamente. Con la participación de Colombia. Tampoco se habla del ataque a la moneda. Entonces, ¿qué hizo la señora Bachelet aquí? ¿Qué vino? ¿A qué vino? ¿Hizo presencia acá para qué? Hizo presencia acá, se retrata con un señor Guaidó, que por cierto, Putin tuvo ya tengo un videito por ahí que hay que ponerlo, que Putin dijo, bueno, se agarró, se autoproclamó viendo a Dios en medio de una plaza y luego resulta que, como dice Putin, parece que Dios no le respondió. Entonces, dejemos en claro algo. Primero, este informe está basado sobre la mentira. O sea, tiene bases sobre mentiras. No hay una sola prueba que presenten. Es borroso, ambiguo, etéreo. Pues no presenta una sola prueba. Y las pruebas que presenta son la mayoría de ONGs que están abiertamente favoreciendo a la oposición venezolana y participando del golpe de Estado. Y participando del ataque contra Venezuela, contra el país, porque no es contra los chavistas. Cuando nosotros hablamos de sanciones, de un bloqueo criminal, incluso del apoyo a la organización y participación de bandas criminales, pues no tienen otro nombre, terroristas. Eso no aparece en absoluto en ningún lado del informe de Bachelet. Nuestro camarada que murió después de ser quemado no aparece allí, el señor Figuera. Los que ellos han asesinado no aparece ninguno, parece que el chavismo no existe.
solamente existe para hacer atacada a la nación. Y ya sabemos cuál es el objetivo de este informe, que de paso voy a leer una noticia, ya de primera mano. Rechazan en Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe de Bachelet sobre Venezuela. Dice así: los representantes de Rusia, China, Turquía, Belarus, Myanmar, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia, así como los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, ALBA, TCP, repudiaron en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el informe presentado este jueves por la alta comisionada Michelle Bachelet. En el marco de la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos, la representante del ALBA TCP, Lisandra Astiazarán, señaló que este informe representa una campaña para desestabilizar el proceso democrático que vive el país, por lo que exhortó a los miembros del organismo internacional a defender la paz, la justicia y la igualdad soberana, refiere una nota de prensa del Ministerio para Relaciones Exteriores. En este punto también coincidió la representante de Nicaragua, Elvielna Díaz, quien además instó a la ONU a condenar las medidas unilaterales e ilegales impuestas por Estados Unidos y que no se evidencian en el informe de Bachelet. En este sentido, Díaz señaló que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela impactan negativamente en la promoción y protección de los derechos humanos, así como atenta contra la estabilidad del país. De igual forma, el representante de Bolivia, Olmer Torrejón, rechazó el bloqueo económico y financiero de Estados Unidos, que ha generado pérdidas millonarias y la imposibilidad de adquirir insumos médicos y alimentos para atender las necesidades del pueblo venezolano. Este jueves, la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó el informe de la instancia internacional tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela el pasado mes de junio, durante la cual sostuvo reuniones tanto con miembros del gobierno nacional como con sectores de la derecha venezolana. Tras la publicación de este informe, el gobierno de la República presentó un total de 70 observaciones sobre el documento elaborado por Bachelet, en el que presenta una visión selectiva y parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos en la nación. El gobierno nacional solicitó a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe AHRC 4118 a través de un documento donde se exponen los errores de hecho. Entre las observaciones realizadas por la diplomacia venezolana, se expone que el informe remitido el 28 de junio de 2019 al gobierno bolivariano en idioma inglés presenta una visión selectiva y parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos en el país suramericano. Sin embargo, la señora Bachelet dejó aquí al señor Carlos de la Torre. Y Carlos de la Torre es enemigo de la Revolución Bolivariana y los informes que ha hecho, los ha hecho y consideramos enemigos. Y les voy a explicar por qué. Porque todos los informes en que ha participado han sido en contra de la Revolución Bolivariana, en contra del Estado venezolano. Y todas sus consultas han estado dirigidas siempre a la oposición venezolana, que ya sabemos de sus locuras. Y hay una cosa que me llama la atención. Hay una organización de derechos humanos que suponemos debe actuar de manera imparcial y decir las cosas como son. Y sin embargo, esa organización acepta, por lo menos vía Twitter, acepta que lo que dijo el informe de Bachelet, que dice que las sanciones son a partir del 2017. Me estoy refiriendo a Sures. Sería bueno que Sures averigüe bien sobre la historia de las sanciones que se están dando en Venezuela. Y digo averigüe bien porque el que niegue que el tema de las sanciones, el tema del bloqueo, el tema de del apoyo a organizaciones criminales, no viene desde el año 2017. O es que no hubo más de una vez incluso ataques en contra, incluso hubo planes para el asesinato del comandante Hugo Chávez. Esto no es de ahora y solamente hay una razón: el petróleo. Repito, si la señora Bachelet con este informe pretende crear las condiciones para Libia, le va a ser muy difícil. Le va a ser muy difícil y habría que decirle a la señora Bachelet: usted tiene que recordar los tiempos de la dictadura de Pinochet. Yo no sé, yo creo que usted en ese momento fue víctima de esa dictadura.
Y usted sabe qué daño hace la participación e intervención del Departamento de Estado en estados como Chile, cuando se propició el golpe de Estado que asesina a Allende y asesinó al pueblo chileno. Nosotros esperábamos más de usted. Esperábamos por lo menos un trato imparcial. Imparcial. Nosotros no estamos esperando nunca que ustedes hagan causa con nosotros. No. Nosotros eso somos muy... Digamos que nosotros con la verdad ni ofendemos ni tememos. Pero hacer lo que hicieron fue, discúlpenme, errado, y no hay posibilidad de que ustedes propicien un plan y que propicien las condiciones que se hicieron en Libia. Quiero pasar un video, primero, por supuesto, a Putin, hablándole de Guaidó, y luego quiero pasar uno sobre las consecuencias que tienen este tipo de informes en Libia, Siria, Irak. Es bueno que ustedes lo vean. Vamos a ver primero el video de Putin a Guaidó, que estuvo estupendo. Fue una visita que hizo Putin a Italia. Incluso visitó al Papa. Van a decir ahora que el Papa es comunista. O sea, si el Papa llega a emitir algún tipo de opinión favorable al diálogo, también es comunista. Ya ese tipo de argumentos se quedaron en la era de McCarthy. Y en este pueblo las cosas están actuando de manera diferente. Vamos a ver el de Putin primero, rueda. Я вам почти близко к тексту могу сказать. Вот лидер оппозиции господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Juro ante Dios Todopoderoso como el presidente encargado de Venezuela. Хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение. Никакого сигнала нам не подал. Que estamos muy próximos a lograr el poder político. La fecha máxima va a ser cuando cese la usurpación. ¿Puede durar indefinidamente? No, fíjate que no. En todos los rincones de Venezuela para exigir el cese definitivo de la usurpación. El 23 de febrero. Y muy pronto convocar definitivamente elecciones libres. Convoco a todos los soldados a acompañar del cese definitivo de la usurpación. El momento es ahora. Hoy le pido a Venezuela que no descansemos un día entonces de aquí al cese de la usurpación. Поэтому думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному, к диалогу и к обращению к народу, к избирателям. Нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития. Лидер оппозиции господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение. Никакого сигнала нам не подал. Поэтому думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами. Sube la cámara, copa. LPI, acérquese. Estaba viendo el video, estaba viendo a Guaidó. Se parece a Renio Torina. Está bien. Bueno, eso es lo que se da, el ridículo por todo el mundo y todos los que aprobaron vamos a ponerlo de esa manera, todos los que de alguna manera aprobaron a ese autoproclamado, lo que están haciendo es el ridículo a nivel mundial. Cuando cese la usurpación. Tú sabes que con eso de cuando cese la usurpación me recuerda a mí a Cuba. Todos los años tú veías que los mayameros allá, la gusanera estaba haciendo fiesta. Este año sí se va Fidel. Mire, Fidel se fue allá a otro plano cuando quiso. Cuando quiso, se fue a otro plano.
Y ahí está Cuba. ¿Después de cuántos años? Ahí está Cuba. ¿Qué ha pasado con esta gente en Miami? Que lo quieren hacer los venezolanitos que están allá. Y que venezolanos, esos no son venezolanos, esos son pitiyanquis, lo decía el comandante Chávez. ¿Qué es lo que quieren? Vivir de lo mismo, de la teta de hablar mal de Venezuela. Así como la gusanera habló de ha venido generando sus ingresos de hablar mal de Cuba. Vamos ahora con el video Libia y Siria, para que tengamos claro qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca. Luego vamos a entrar de lleno a responderle. Por cierto, antes de hacer el video, me imagino que la señora Bachelet no va a atender a Alfredo Saya, ¿verdad? Un experto. Un experto que viene haciéndole seguimiento a Venezuela desde hace mucho tiempo. Y les voy a decir una cosa, Alfredo Saya no tiene nada de comunista. Y Alfredo Saya dice, defectuoso y decepcionante el informe de derechos humanos sobre informe presentado por Bachelet. Decepcionante. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se le pretende dar a la compañera de Fundalatin para responder el informe? 2 minutos. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo una organización de derechos humanos que tiene incluso el reconocimiento de la ONU puede responder en 2 minutos? Toda la infamia que se hizo en ese informe del equipo de Carlos de la Torre y firmado por la señora Michelle Bachelet. Dígame, 2 minutos. ¿Ustedes leen el informe? Bueno, mire, pareciera que lo escribió, no Guaidó, pues Guaidó no creo que tenga cabeza para eso. Pero lo escribieron, fue los abogaditos, toditos estos abogaditos, el de Provea, el otro, fueron los que escribieron ese informe. Y es lamentable, porque se supone que no, yo creo que el mundo entero tiene que estar muy pendiente ahora mismo de ver cómo se rescata la Organización de las Naciones Unidas. Lo dijo Chávez, entrando en aquel famoso discurso, aquí huele a azufre. Y es verdad. Es más, Chávez dijo en su momento que había que reordenar las condiciones de las Naciones Unidas. Lo dijo Gaddafi antes de que lo mataran. Porque no es posible que 3 paisitos que se creen superpotencias estén ahorita, y me disculpa señora Bachelet, prácticamente ordenándole que haga un informe previo a una intervención militar, cosa que no va a suceder. Estamos en otros tiempos, señora Bachelet. Estamos en otros tiempos. Y quiero que lo sepa. Aquí va a prevalecer la paz. Con todo y que mande a su Carlos de la Torre, que lo tenga aquí. Con todo y eso, que haya mantenido aquí una misión. Que sabemos ya cuál es la misión. Igual que cuando uno agarra y trata de hablar con el Vaticano, ¿verdad? Y sabemos de la calidad humana que tiene el Papa. Y tenemos un nuncio aquí que supuestamente, después de vía, o sea, una de las vías de escape era salir corriendo para la nunciatura. El nuncio todavía no ha dicho nada. Pero realmente es cuando tú ves cómo las fuerzas de la derecha se mueven por todos lados, saben lo que están haciendo y quieren propiciar la posibilidad de una intervención militar. Repito, aquí va a prevalecer la paz. Vamos a ver lo de Libia para que vean qué es lo que pasó. Por aquí anda la señorita dándole vuelta. Rueda. Ya no se trata de hacernos creer que Assad es más malo que Hitler. Ahora el paquete informativo también incluye convencernos de que además es un completo imbécil. Pongámonos en contexto. El ejército sirio está a punto de reconquistar el último bastión de las milicias yihadistas junto a la capital Damasco. Trump anuncia la inminente retirada de las tropas estadounidenses del país. El Estado Islámico está arrinconado en el desierto. Después de años de guerra, al-Assad empieza a ver la luz al final del túnel y entonces, ¿qué decide hacer? Bombardear civiles con armas químicas, a ver si así consigue centrar la indignación internacional nuevamente contra él y su gobierno. Por supuesto que es ilógico, pero es que Assad es malo y está loco, nos dirán. Y con ese pedazo de argumento dan por concluido el debate y lanzan más de 100 misiles sobre Siria.
¿Y quiénes denunciaron el supuesto ataque? Pues un grupo llamado Jaish al-Islam, literalmente Ejército del Islam. ¿Verdad que el nombre suena a agrupación pacífica de esas que buscan convertir a Siria en una democracia vibrante con igualdad de oportunidades para todos? Pues no, suena a lo que son, un grupo wahabita que simplemente defiende que aquí que no lo es, tiene que morir. Entre sus costumbres se incluye pasear gente encerrada en jaulas para usarla como escudos humanos o atacar a los kurdos con, ¿qué cosas? Armas químicas, como en 2016. ¿Cómo desconfiar del testimonio de gente con semejante currículum? Además de ellos, las fuentes más recurrentes son los cascos blancos, financiados por Estados Unidos y famosos por sus montajes y su cercanía a los rebeldes moderados, mejor conocidos como yihadistas radicales para quienes los conocen en persona, y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que consiste básicamente en un señor que informa desde su casa en Reino Unido. Apabullante, ¿verdad? ¿Y quién más presentó evidencias? ¿Estados Unidos? ¿No? So I cannot tell you that we had evidence, even though we certainly had a lot of media and social media indicators. ¿Alguien? We're not in a position at this point to independently verify the allegations. ¿Tampoco? I'm unaware that they presented definitive evidence of what the use of the chemical weapons was. No lo sabemos, más no tenemos pruebas, más no estamos seguros, igual a fue el gobierno sirio. Así están las cosas. Independientemente de lo que cada uno piense del gobierno sirio, Saddam o Gaddafi, lo que es innegable es que las intervenciones humanitarias generan más caos, destrucción y muerte, no solo en la región, sino más allá. De la invasión a Irak surgió el Estado Islámico, Libia pasó de ser el país más desarrollado de África a un estado inviable con varios gobiernos en guerra entre sí. ¿Alguien podía esperar que en Siria sucediera algo distinto? Y al mismo tiempo que nos bombardean con noticias sobre Siria sin presentar pruebas de otros conflictos de los que sobran evidencias, ni mu. Ay, tú sabes, lo de Palestina es muy complicado, no como en Siria. Al-Assad es malo, sus detractores, de cuyos nombres, organizaciones y objetivos no tengo ni puta idea, los buenos. Por no hablar de Yemen, todavía Palestina de vez en cuando sale por la tele, pero Yemen ni eso, a pesar de que tiene 3 años hostigada y bombardeada por Arabia Saudita, que les ha impuesto un bloqueo que ha puesto a 7 millones de personas al borde de la hambruna. Pequeñas omisiones. Pero todavía hay algo peor que las omisiones. Te mintieron en 2003 para convencerte de que había que invadir Irak con un potecito y 2 fotos satelitales. Hoy nadie duda de que todas esas pruebas eran falsas. Invadieron Libia en 2011 supuestamente para proteger a la población civil de Gaddafi. Muammar Gaddafi has lost legitimacy to lead and he must leave. But our message to Colonel Gaddafi is clear. Leave. Go. As we came, we saw, he died. Y al final, sorpresón. En 2016 el Parlamento británico presentó un informe en el que aseguró que la amenaza de Gaddafi fue magnificada y el peligro de dar alas a los grupos yihadistas, por entonces todavía denominados como rebeldes moderados, no se tuvo en cuenta. Así que vamos a recapitular a ver si yo lo entiendo. Si te mintieron sobre Irak, y lo sabes. Si te mintieron sobre Libia, también lo sabes. ¿Por qué mágico motivo vas a creerles ahora cuando hablan sobre Siria? Ну, от наших американских друзей можно ждать все, что угодно. После того, как Саддама Хусейна повесили, все радовались. И помните, что говорили? Вот, вы были против, а они пришли и победили. Победили ли? Вот в чем вопрос. Ирак, так же как и Ливия, никогда не были центрами терроризма. А после ликвидации там государственных структур, они превратились в рассадник терроризма. El guión es siempre el mismo. Rebeldes moderados que luchan contra un tirano, freedom fighters que protegen a los niños y aman la democracia, héroes inmaculados, los buenos de la película. Pero al contrario que en Hollywood, a estos protagonistas nunca se les ve la cara ni se les conoce el nombre. Aunque los presentan como los buenos, nadie los muestra, nadie los entrevista, nadie los conoce. Nadie, excepto quienes escriben el guión, que los conocen bien, muy bien. Y por eso mismo no los muestran, que si lo hicieran, el mundo entero sabría que esos desprendidos luchadores por la libertad son sospechosamente parecidos al grupo de fanáticos yihadistas que Estados Unidos armó y entrenó en Afganistán en los años 80. El estreno más reciente de esta larga serie de capítulos repetidos se sitúa en Ghouta Oriental, Siria. Y no falta ninguno de los ingredientes de los anteriores episodios de la saga. Extremistas violentos descritos como opositores democráticos, un sinfín de últimos
hospitales destruidos y hasta niños que tuitean a diario en un perfecto inglés británico en medio de disparos y sin electricidad. El puñado de opositores democráticos que apoyaron una rebelión que solo fue pacífica en los grandes titulares hace tiempo que no la controlan, y el sufrimiento real de los civiles de Guta solo es presentado en tanto y en cuanto se ajusta al guión preestablecido. Un guión tan previsible que todos conocemos el final. Triunfen o no en su cometido, los grupos armados y financiados desde el extranjero terminan siguiendo su propia hoja de ruta, estableciendo un régimen medieval en las zonas que controlan o realizando todo tipo de actos terroristas donde no, incluso en el territorio de Estados Unidos y Europa. Tal vez la primera vez fue un despiste. ¡Qué mala suerte! Nunca imaginamos que la turba de psicópatas fundamentalistas religiosos que lideraba Osama Bin Laden fueran capaces de cometer atrocidades. Pero en lugar de aprender la lección, reescriben el mismo guión, cambiando únicamente la locación una y otra vez. Y no lo repiten porque les falte imaginación o porque sean brutos o masoquistas. Lo repiten porque lamentablemente sigue teniendo mucho público y porque en su balanza de pros y contras pesan mucho más los beneficios que esperan obtener deshaciéndose de algún enemigo que los años de violencia, guerra y muerte que provoquen sus nuevos aliados. Venimos, vimos y él murió. Si la situación en Libia deviene inestable, entonces Al-Qaeda establecerá su señorío y Libia se transformará en un segundo Afganistán. Millones de emigrantes se dirigirán a Europa, lo cual repercutirá en toda la región del Mediterráneo. Al-Qaeda declarará la guerra al norte de África y Occidente. ¿Por qué se mostró tan manifiestamente entusiasmada sobre la destrucción de Libia? ¿Puede hablarnos un poco de lo que nos dicen o le dicen a usted los correos electrónicos a propósito de lo que sucedió allí? Porque Libia es una importante fuente de gran parte del caos que se vive hoy en Siria, el yihadismo del Estado Islámico, etc. Prácticamente era una invasión de Hillary Clinton. ¿Qué nos dicen los correos sobre ello? La guerra de Libia fue una guerra de Hillary Clinton más que de ninguna otra persona. Al principio Barack Obama se oponía a esa guerra. ¿Y quién la defendía? Hillary Clinton. Eso está registrado a lo largo de sus correos. Involucró en ello a su agente favorito, Sidney Blumenthal. Hay más de 1.700 correos electrónicos de Hillary, de los 33.000 que publicamos, que tratan solo sobre Libia. No se trata de que Libia tenga petróleo barato. Para ella el derrocamiento de Gaddafi y el derribo del Estado libio era algo que posteriormente podría utilizar al presentarse a las elecciones presidenciales. A finales del 2011 apareció un documento interno llamado el Tic Tac de Libia, creado para Hillary Clinton, que es una descripción cronológica de cómo Hillary desempeñó el papel central en la destrucción del Estado libio. Como resultado, hubo unas 40.000 víctimas mortales entre la población libia. Los yihadistas y el Estado Islámico penetraron en el país. Esto condujo a la crisis migratoria y de refugiados en Europa. Porque no solo eran refugiados huyendo de Libia y huyendo después de Siria,
sino que se desestabilizaron los países africanos como resultado del flujo de armas. El Estado libio ya no era capaz de controlar por sí mismo el flujo de personas a través de su territorio. Libia limita con el mar Mediterráneo y era el corcho que tapaba la botella de África. Por eso, antes los refugiados que huían de los problemas económicos y guerras civiles en África no acababan en Europa, porque Libia controlaba el Mediterráneo. Eso dijo abiertamente en su momento Gaddafi, a principios del 2011. ¿Qué creen que están haciendo los europeos bombardeando e intentando destruir el Estado libio? Va a haber flujos de inmigrantes y yihadistas de África a Europa. Y es exactamente lo que ha pasado. La marcha ofensiva del mariscal Khalifa Haftar ha abierto un nuevo capítulo de inestabilidad e incertidumbre en Libia. Pero ¿quién es este hombre que tiene las ambiciones políticas de encabezar todas las tropas existentes en el país? En su tiempo, aliado cercano de Muammar Gaddafi, en 2011 regresó desde Estados Unidos para participar en la revolución contra el líder supremo de Libia. En 2015 encabezó el autoproclamado Ejército Nacional Libio, que creció hasta ser la mayor fuerza militar de ese territorio y que apoya a uno de los dos centros del poder, la Cámara de Representantes con sede en Tobruk. Su adversario es el Gobierno de Acuerdo Nacional, que se encuentra en Trípoli y, aunque goza del reconocimiento oficial de la ONU, no dispone de mucha fuerza real. ¿Cuáles son los antecedentes de lo que ocurre en Libia? Después del derrocamiento y el asesinato de Gaddafi en 2011, Libia quedó inmersa en una guerra civil como consecuencia de la falta de autoridad centralizada. Occidente, que empujó a ese país a librarse de su dictador, fracasó a la hora de ayudar a construir un Estado sólido y democrático. En su lugar aparecieron decenas de facciones y milicias de diferente índole, un terreno próspero para la difusión del extremismo y la criminalidad. Los países europeos se lavaron las manos, salvo para criticar el flujo de migrantes procedentes de Libia, que dejó de ser un escudo contra la inmigración ilegal africana al viejo continente. Según diferentes datos, en marzo de 2018, en Libia había más de 180.000 desplazados y 660.000 personas de otros países africanos. Entonces, ¿qué sucede ahora? El pasado 4 de abril, el Ejército Nacional Libio proclamó que el gobierno en Trípoli era una formación ilegal y el mariscal Haftar lanzó una ofensiva con su potencial bélico. Después de masivas operaciones contra islamistas radicales, contrabandistas y otras bandas criminales, esa estructura militar controlaba la mayor parte de Libia. Las fuerzas de Haftar ya dominan algunos pozos y terminales petroleros y aún no han saciado su apetito. Aunque los noticieros internacionales dejaron de mencionar durante un tiempo este país nordafricano, es poco probable que las potencias mundiales olvidaran sus vastos yacimientos de crudo. Estamos ante la continuación de los efectos colaterales que dejó la intervención occidental. Un poder dividido, una economía hecha pedazos y un conflicto armado con potencial de ser una guerra de pleno valor. Parece una buena lección para los que creen que Occidente busca solo lo mejor para países donde hay petróleo. Fíjense, Libia en su momento, con Gaddafi, y sobre todo por las guerras que se venían fomentando desde los países de Europa y Estados Unidos, por la consecución de recursos, recordemos eso siempre, de recursos en África, Libia se convirtió en una especie de oasis, donde la mayoría de desplazados llegaban y los adoptaban por su dominio, por el dominio que tenía Gaddafi del área. Después de la intervención militar en Libia, eso todo se trasladó a Europa. Todos los desplazados, no solamente en Libia, que Libia todavía con todo y que se dice que ahí hay dominio por parte de Haftar, que era por cierto uno que traicionó a Gaddafi para convertirse en uno de las puntas de lanza para el derrocamiento y muerte de Muammar Gaddafi. Libia se ha convertido en digamos, un campo de batalla anárquico.
Y dejemos claro algo, Estados Unidos en todas las intervenciones, la OTAN y todo, después de las intervenciones que han hecho, siempre, jamás han terminado de dominar los sitios en los que han intervenido. Afganistán todavía se mantiene en guerra. Irak todavía se mantiene en guerra. Libia todavía se mantiene en guerra. Siria, que han tratado de meterse, y afortunadamente, con la ayuda de Rusia, han logrado ir tomando el territorio con los yihadistas. Esto viene de la época de Reagan. Esto no es de ahora. Y es siempre, ¿por qué? Petróleo. Y es una lástima, y hay que decirlo, que en este informe que ha hecho la señora Bachelet pretenda crear las condiciones para una intervención militar en Venezuela. Eso es una lástima, hay que decirlo. Crear las condiciones para un genocidio, para desestabilizar completa la región. Estoy hablando del hemisferio, toda Latinoamérica, porque aquí una intervención militar, eso lo vengo diciendo, en Venezuela se convertiría en una lucha de 500 años. Y eso Estados Unidos sabe. Estados Unidos no ha podido más allá en Europa, en África, no ha podido, en los países árabes no ha podido controlar. Eso sí, le conviene precisamente vivir de ese caos, porque el control del petróleo es lo que ellos tratan de hacer. Contra Irán no han podido. Irán domina el estrecho de Hormuz y por ahí pasan 80 millones de barriles diarios. Y ellos lo saben, Ahora, hay un artículo que fue publicado, por cierto, en Red Angostura y también fue publicado en el blog de Alfred Saya, un artículo de la compañera, camarada Pascualina Curcio, que se llama Consignen las pruebas, señora Bachelet. Y esto es bien importante porque ahora vamos a entrar al tema central. Este es el tema central. Dice, se ha convertido en práctica habitual la politización e instrumentalización de los derechos humanos como excusa por parte de Estados Unidos para invadir territorios y violentar soberanías. Mientras tanto, el sistema de Naciones Unidas, con discursos ambiguos, sin fijar posición y exigir el respeto de la norma internacional, ha sido complaciente al poderío imperial y a los intereses de los grandes capitales. Se ha prestado a la política de la guerra de manera vergonzosa e ignominiosa, se ha sumado a la mentira y a la manipulación. Ha sido cómplice. La humanidad sigue esperando las pruebas de las armas de destrucción masivas en Irak. Mentira que sirvió para justificar la invasión a ese país por parte de Estados Unidos en 2003, ocasionando la muerte de más de 1 millón de personas. Yo me paro aquí. Parece mentira, pero luego que han tirado sus invasiones y luego de 1 millón de muertos, es cuando empiezan a aparecer, nos equivocamos. Es mentira, no habían armas de destrucción masiva. ¿Qué dirán en el 1 millón de muertos? Igual le digo yo a la población que no está afecta a la revolución bolivariana, ¿qué dirán dentro de 10 años en una hipotética y negada intervención militar en Venezuela? Que después de 1 millón de muertos, agarren y digan, nos equivocamos. Digan así, pues, o sea, eso es mentira, pues no había violación de derechos humanos. ¿Qué dirá la señora Bachelet dentro de 20 años, pues, dentro de 10 años? Que queda en conciencia de quienes tienen la posibilidad de propiciar o detener, de propiciar una guerra o detenerla, y de apostar a la paz. Yo sigo repitiendo lo de siempre. El tema aquí es petróleo. Y más allá de petróleo está el oro, está el coltán, este es el país más rico del mundo en minerales. Este es el país más rico del mundo. Pasarán 500 años y todavía Venezuela tendrá petróleo. Y eso lo saben ellos, porque bastante gente dejaron por aquí regadas en la Guayana averiguando. Y qué sucio, digo yo, de un grupete de vagabundos, corruptos, sinvergüenzas, amorales, como Guaidó y compañía y toda esta terrorista oposición venezolana, se venda por unas 4 lochas
lo que es el inmenso, inmenso valor que tiene nuestra tierra, que tiene la patria venezolana. Dice aquí, la humanidad sigue esperando las pruebas de las armas de destrucción masivas en Irak, mentira que sirvió para justificar la invasión a ese país por parte de Estados Unidos en 2003, ocasionando la muerte de más de 1 millón de personas. Como humanidad también seguimos esperando las pruebas de las afirmaciones realizadas por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, quien el 25 de febrero de 2011 presentó un informe que abrió las puertas para la invasión militar en Libia con la excusa de una intervención humanitaria. ¿Le suena? De manera irresponsable, la alta comisionada Pillay dijo, aunque los informes aún son irregulares y difíciles de verificar, una cosa es dolorosamente clara: en el descaro y la continua violación del derecho internacional, la represión en Libia de las manifestaciones pacíficas se está intensificando alarmantemente, con los asesinatos masivos, los arrestos arbitrarios, la detención y la tortura de los manifestantes, según, escuchen bien, no presentan ninguna prueba, sino según alguna fuente, miles pueden haber sido asesinados o heridos. Según varios informes, los combatientes extranjeros también cometieron asesinatos que, según informes, continúan siendo llevados al país y equipados con armas pequeñas y ligeras por parte del gobierno para reprimir las protestas. Según. Esto es el informe de Pillay, que propició la intervención armada en Libia. Sin pruebas en mano, por el contrario, consciente de la no verificación e irregularidad de la información, las palabras de Navi Pillay dieron pie a la resolución AHRCRESS 15.1 de fecha 3 de marzo de 2011, en la que se establece, abro comillas, el Consejo de Derechos Humanos expresa profunda preocupación por la situación en Yamahirilla Árabe, Libia, y condena enérgicamente las recientes violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en ese país, incluidos los ataques armados indiscriminados contra civiles, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la detención y tortura de manifestantes pacíficos, que en algunos casos pueden constituir también crímenes de lesa humanidad. Según. Nos preguntamos, continúa Pascualina, ¿en qué momento verificaron los informes? ¿Efectivamente fueron miles los asesinados y heridos? ¿Cuántos exactamente? ¿Verificaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y los casos de tortura? ¿Dónde están las pruebas de tan grave acusación que derivó en una guerra que aún persiste y que tiene hecha pedazos a la nación de Libia? Resolvieron además en el Consejo de Derechos Humanos, violentando la soberanía de Libia, abro comillas, enviar con urgencia, y vuelto aquí, que aquí dejaron una misión, una comisión de investigación internacional independiente que será nombrada por el presidente del Consejo, encargada de investigar todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos en Yamahirilla Árabe, Libia. Las palabras de Pillay y la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dieron paso a la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU de marzo de 2011, mediante la cual declararon una zona de exclusión aérea en Libia y con ella la invasión militar por parte de la OTAN. Mientras tanto, a lo interno del país africano, un gobierno paralelo denominado Consejo Nacional de Transición fue instaurado por parte de los factores políticos opositores al entonces presidente Gaddafi. La alta comisionada, Michelle Bachelet, al mismo estilo que su antecesora Navi Pillay, acaba de presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, repleto de imprecisiones, de información no verificada ni verificable, de errores, omisiones y falsedades. El informe en cuestión adolece de la rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la América entera.
no ocuparemos, estas líneas en resaltar la parcialidad del informe presentado por Bachelet al referir información proveniente solo de los factores políticos de oposición, obviando datos oficiales y los informes de organizaciones como por ejemplo Fundalatin. Sobre este tema hay mucha tinta derramada. Mucho menos mostraremos la falta de rigurosidad metodológica en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información. Sobre esto también se ha escrito. Tampoco nos centraremos en sistematizar las contradicciones en las que incurre la alta comisionada al afirmar que en Venezuela no se garantizan los derechos humanos, mientras que el propio Consejo de Derechos Humanos aprobó el examen periódico universal presentado por el país, y mientras las mismas Naciones Unidas, a través del PNUD, acaba de calificar a Venezuela con un índice de desarrollo humano alto. Qué contradicción que la alta comisionada esté en este momento entrando en contradicción con los datos que la misma Organización de las Naciones Unidas está dando, PNUD. No confesaremos nuestra decepción por el hecho de que Bachelet no expresó su rechazo contundente a las amenazas de la intervención militar por parte de Estados Unidos. ¿O por qué no instó al cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo venezolano? ¿O por qué? ¿O porque no reprochó los llamados al odio y a la violencia por parte de los factores políticos de la oposición que derivaron en acciones fascistas al punto de quemar vivos a seres humanos? Mucho menos expresaremos nuestro asombro porque no repudió el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018, ni el del golpe de Estado en abril de 2019, o el intento de invasión en la frontera con Colombia el 23 de febrero de este año, o el intento de usurpación del cargo de presidente de la República por parte del autoproclamado Juan Guaidó y sus intenciones de conformar un gobierno paralelo. ¿O por qué no se refirió al sabotaje al sistema eléctrico que dejó sin el servicio a todo el pueblo venezolano, que está confirmado que fue un sabotaje? Y la señora Bachelet ni le interesó. Quizás son eventos tan obvios y notorios que consideró no incluirlos en el informe. Ni siquiera mencionaremos nuestra sorpresa por el hecho de que la alta comisionada no haya citado el informe del doctor Alfred Sayas, relator independiente de Naciones Unidas para un orden democrático y equitativo, quien luego de visitar a Venezuela en 2017 presentó un informe en el que de manera detallada plantea la necesidad de reconocer la guerra económica, las medidas coercitivas unilaterales y el ataque a la moneda como las causas determinantes de lo que en lo económico y social ocurre en el país. Nos detendremos, sí, en exigir a la alta comisionada la presentación de las pruebas y precisiones de todas y cada una de las graves acusaciones que hace en su informe. Pruebas que, por respeto, nos merecemos los venezolanos y la humanidad entera. Concluye Bachelet, abro comillas, Bachelet, porque ella firmó ese informe. Existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud en Venezuela. El gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos y como instrumento de control social. Cierro comillas. Le pediríamos, dice aquí Pascualina, y la hacemos suya su petición, que especifique cuáles son esos motivos razonables que la llevan a creer que se violan los derechos económicos y sociales. ¿Con qué pruebas sustenta la afirmación que no se adoptaron medidas apropiadas? ¿Y cómo prueba que la supuesta discriminación en el otorgamiento de los programas sociales? Por ejemplo, ¿cómo explica la señora Bachelet que se está discriminando por razones políticas la entrega de la caja de alimentos CLAP y que solo se le entrega a seguidores del gobierno? ¿Quiere decir entonces que las 6 millones de familias que reciben la caja son chavistas?
6 millones de familias, señora Bachelet. Pongamos a 2 adultos en cada familia, son 12 millones de chavistas. Imagínense, ya nosotros hubiésemos vencido, pasado los 10 millones que siempre hemos anhelado pasar en votos. ¿Ah? Imagínenlo. O insinúa Bachelet que las 18 millones de personas carnetizadas en la plataforma Patria también son todas chavistas y por ende el 100% de adultos mayores que reciben su pensión a través de dicho sistema también comulgan con la revolución bolivariana, así como los 6 millones de familias que reciben el bono Hogares de la Patria y las 700.000 embarazadas que reciben el bono de parto humanizado y lactancia materna. Recordamos que en Venezuela somos 30 millones de personas, señora Bachelet. Saque cuenta. Uno para afirmar algo tiene que ser coherente con los números. Si algo yo respeté siempre del comandante Fidel, el comandante Chávez, que cuando uno le mencionaba, por ejemplo, uno agarraba y decía, no, ¿por qué tal porcentaje? Lo primero que te decía Fidel, ¿de dónde sacaste esos números? Había que tener mucho cuidado cuando tú ibas a decir algo, ibas a soltar un porcentaje X. Sí, tenías que tener muchísimo cuidado, igual con el comandante Chávez. Tú le hablabas de un porcentaje y te caía encima. Ven acá, ¿de dónde sacaste tú eso? Para que lo entendamos. La señora Bachelet, bueno, su equipo, que es el mismo equipo del príncipe árabe que estuvo antes, o jordano, perdón, que estuvo antes. Ella tiene que explicar. Digamos usted, pues nosotros tenemos aquí medido. Yo creo que hacer ese tipo de insinuaciones incluso va en su contra. Quiere decir que este país es chavista absolutamente. O por lo menos tenemos el apoyo del 90% de la población. Saque cuenta, señora Bachelet. Saque cuenta, somos un país de 30 millones de personas. Saque las cuentas. Concluyó también en su informe que, abro comillas otra vez a Bachelet, durante más de un decenio Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del Poder Judicial. Cierro comillas. ¿Dónde están las pruebas de tan delicada acusación? Es importante que especifique a cuáles leyes y políticas se refiere y que demuestre cómo se ha restringido el espacio democrático en un país en el que se han realizado 7 elecciones desde el año 2013 con la participación de todos los factores políticos y el reconocimiento del triunfo de la oposición por parte del gobierno. Es importante, señora Bachelet, que explique por qué afirma que se ha restringido el espacio democrático en un país en el que según su propio informe, las manifestaciones contra el gobierno aumentaron en número e intensidad a partir de 2014. Se produjeron, abro comillas, manifestaciones en 2017, 2015, en 2018, en 2017 12.715 manifestaciones. En 2018 9.715, entre el 1 de enero y 31 de mayo 2019. ¿O es que la alta comisionada se refiere a las prácticas de los factores de la oposición que se han caracterizado por ser cada vez menos democráticas? Por ejemplo, el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019 o el llamado, y hay que pararse en el 30 de abril, señor, y Guaidó anda tranquilito por la calle y participó directamente del golpe de Estado. Señora Bachelet, ¿qué dictadura más extraña? ¿Qué dictadura más extraña que todavía el señor Guaidó ande por la calle tan tranquilo? ¿No le parece? O el llamado a la abstención electoral en los comicios presidenciales el 20 de mayo de 2018, o el intento de magnicidio recientemente abortado por los cuerpos de seguridad de Estado. Si es a esta actitud antidemocrática de la oposición a la que usted se refiere, merece la pena que lo especifique en su informe. Continúa afirmando la señora Bachelet, con mucho respeto, señora Bachelet. Yo digo que cuando usted habla de las leyes, por cierto, quería hacer ese comentario. Usted gobernó en un país
con la constitución de un dictador llamado Augusto Pinochet, un asesino. ¿Usted hizo algo por cambiar esas leyes? Porque todavía con Piñera esas leyes están activas. Son legales. La constitución de Pinochet. ¿O vamos a defender a Pinochet ahora? Continúa afirmando Bachelet, abro comillas, todo ello ha permitido al gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos, numerosas. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Supuestos enfrentamientos. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular la FAES. Un saludo a los compañeros de la FAES. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual. Cierro comillas. Muchas preguntas, dice Pascualina, surgen al respecto. Especialmente cuando se acusa al gobierno de cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las precisiones son indispensables, señora Bachelet, en este apartado, así como los elementos probatorios. La alta comisionada afirma que las autoridades han atacado a determinadas personas, que son miles las que han sido matadas en enfrentamiento con fuerzas estatales y que estas muertes son ejecuciones extrajudiciales. Presente las pruebas, señora Bachelet. Consigne la lista con los nombres de las miles de personas que han sido matadas por fuerzas estatales. Se trata de acusaciones muy delicadas que no deberían plantearse en términos imprecisos en un informe de este nivel. Usted es la comisionada, la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, señora Bachelet. Usted tiene que presentar informes precisos, con números. No hacerle el juego al imperialismo norteamericano ni a las fuerzas que pretenden echarle mano al petróleo venezolano. Usted no puede hacer eso. Usted está jugando con la vida de miles, millones de personas en Latinoamérica. Pero además nos surge la duda de por qué emite un juicio a priori y acusa al gobierno cuando simultáneamente reconoce que se requieren investigaciones para determinar las responsabilidades. Luce contradictorio y por lo tanto irresponsable. Afirma Bachelet que, abro comillas, el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a la electricidad, agua y gas natural. Cierro comillas. Consigne las pruebas, señora Bachelet, de que el desvío de los recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento son las causas de la violación del derecho a un nivel adecuado de vida. No estamos negando en lo absoluto que haya corrupción en Venezuela, pero demuestre usted que es esta y no la guerra económica el ataque en más de 9.000 millones % de la moneda desde 2013, el bloqueo financiero y el sabotaje a los servicios públicos, lo que explica su deterioro. Dijo Bachelet que, abro comillas de nuevo, ha aumentado la mortalidad materna evitable, con un estimado 20% de los fallecimientos maternos aparentemente, relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras. También dijo que, abro comillas, la encuesta nacional de hospitales 2019 constató que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales y que las violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades. Cierro comillas. Dice Pascualina. Es importante que la alta comisionada demuestre lo dicho, porque según la información que le fue suministrada por el gobierno, la mortalidad materna disminuyó 13,76 puntos entre 2016 y 2018. Por otra parte, es necesario que presente las pruebas de las 1.557 personas que murieron en los hospitales por falta de insumos.
Como médica, debe saber que las muertes no se estiman mediante encuestas, son hechos. Adicionalmente, aproveche y demuestre que la causa de la falta y disponibilidad de fármacos es debida al incumplimiento del gobierno y no al bloqueo financiero y embargo comercial que han dificultado la importación de medicamentos y material médico quirúrgico, así como insumos para su producción. La señora Bachelet vive en otro mundo, vive en otro cielo, vive en otra nube. La señora Bachelet no dice que el bloqueo criminal no nos permite, incluso fueron sancionadas unas empresas en México por traerse alimentos. Y han sido sancionadas empresas por traer insumos médicos. Eso no lo dice la señora Bachelet. Y han sido sancionadas por el sistema financiero de los Estados Unidos de Norteamérica, por el poder imperial, señora Bachelet. ¿Cuál es el temor de decirlo? Y es demostrable. Nosotros podemos demostrarlo. Usted, en su informe, no me demuestra nada. Insiste la alta comisionada en afirmar que el número de personas que se han visto obligadas a dejar a Venezuela, y aquí sí me voy a meter por este lado, ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando, escúchese bien esta cifra, señora Bachelet, escuche bien esta cifra, alcanzando más de 4 millones. Para el 6 de junio de 2019, Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y Brasil. 4 millones, señora Bachelet. Déjame buscar por aquí un dato bien interesante. Migravenezuela.com, web, artículo que dice el Censo de Población y Vivienda realizado en 2018 por el DAN, y dice aquí, vamos a leer aquí un momentico, ¿qué nos dice el censo sobre los migrantes venezolanos? El DANE presentó algunos datos sobre la población migrante, pero hay poca información sobre los venezolanos que han llegado al país. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, finalmente realizó la tercera entrega de datos recogidos en el Censo de Población y Vivienda realizado en 2018. Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, aseguró que frente a la inmigración las cifras solo representan una fotografía. Es decir, los datos corresponden a la información obtenida en un momento específico, por lo que no muestran la dimensión de la migración venezolana. Oviedo comentó que la gran encuesta integrada de hogares contiene información mucho más precisa para entender la inmigración. Además, otras fuentes, como la Organización Internacional para las Migraciones o Migración Colombia, tiene datos más actuales sobre los migrantes venezolanos. El número de extranjeros de Colombia, fíjese, hasta el 30 de julio de 2018, señora Bachelet, y eso no le costaba mucho. Usted podía llamar a su aliado, el señor Duque, que es el testaferro de Uribe, y testaferro del narcotraficante Uribe, que es empleado de Estados Unidos, y usted pudo haber obtenido información. Usted pudo haber llamado, no sé, a Macri, que es su amigo también, o pudo haber llamado a otros de otros países a preguntar realmente qué es lo que hay ahí. Dice, hasta el 30 de julio de 2018 había 965.015 extranjeros en Colombia. Esta cifra no especifica cuántos de ellos vinieron de Venezuela, sino que establece cuántas personas que nacieron en otro lugar residen en el país. Nosotros lo dijimos aquí en un programa anterior. La mayoría de los que se fueron tenían familias colombianas que estaban regresando a Colombia por la propaganda, recuérdelo. La propaganda que se hizo, y estaban yéndose, y muchos eran de descendencia colombiana. La cifra tampoco tiene en cuenta a las personas colombianas que volvieron al exterior en los últimos años. Este dato es crucial para entender la migración de Venezuela, pues revelaría cuántos colombianos retornan de ese país y cuáles son sus necesidades específicas. Sin embargo, ningún organismo oficial tiene una cifra estimada de esa población. Déjeme ver un momentico aquí, a ver, porque me mandaron un audio. Escuchemos algo acá. Camarada, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te paso esa información. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, donde ellos registran que para la de julio del año pasado, julio de 2018, había un poco más, si acaso, de 350.000 venezolanos en Colombia realmente. Supongamos que se duplica la cifra, llega apenas, ¿a cuánto?
llegaría apenas a 700.000, 800.000 venezolanos en Colombia. Oficialmente se registraría así si lo duplicamos para la fecha, ¿no? Entonces está muy por debajo de lo que las autoridades colombianas están manejando, obviamente de manera mediática o maltratando de manera mediática la información. Y igualmente, bueno, las autoridades, incluso organismos internacionales. Entonces tienen ese dato ahí para que lo puedas procesar, lo cuentes con él y si es posible, bueno, si vas al programa esta noche, lo puedan discutir acerca de ello. Gracias. ¿No le da vergüenza, señora Bachelet? De paso, las cifras que a mí me dan son inferiores a esas. Datos desde allá de Colombia, sacaditos, ¿oyó? Sacaditos. 4 millones. Imagínense. Vamos a comenzar a sacar cuentas, señora Bachelet. Suponga que se fueron 4 millones de personas. Ya tendríamos 26 millones. Bueno, por eso es que yo le digo que nosotros tuviéramos aquí el 90% de la población chavista, pues. O como dice un documental que hicieron en Miami, la peste del chavismo. ¿No le da vergüenza? ¿Quién se lo dijo? El señor Carlos de la Torre, el que le hizo el mismo informe, porque está haciendo una repetición del informe que hizo el príncipe Jordano. Una cosa terrible en contra de Venezuela. Todo por petróleo. Camarada Bachelet. La señora Bachelet demuestre que son más de 4 millones las personas que han dejado Venezuela. Le adelantamos que le será difícil si es que no quiere entrar en contradicción con las propias cifras de Naciones Unidas, las cuales indican que en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil la tasa neta de migración es negativa. Es decir, que en esos países son más las personas que han salido que las que han entrado. Por lo tanto, si de Venezuela se han ido más de 4 millones de personas hacia esos países, significa que de allí han salido mucho más de 4 millones de personas. Demuestre dónde están entonces esos supuestos más de 4 millones de venezolanos. Señora Bachelet, de paso, investigue cuántos desplazados tiene Colombia. Es el país con más desplazados del mundo por la guerra. Y de eso no se habla nada. No somos noticias. De Colombia, eso, que es el país con más desplazados en el mundo por la guerra, por una guerra que lleva más de 50 años, no se habla nada allá. Porque ustedes nos quieren llevar de nuevo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad que sí, señora Bachelet? ¿O usted sabe que este informe está destinado a eso, a llevarnos otra vez al Consejo de Seguridad? O a que Estados Unidos, en su locura electoral que tienen ahorita el señor Trump y compañía, en su locura electoral, se le ocurra, pues, pasar por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e intervenir con una fuerza multilateral. Cosa que no les recomiendo, ni a él, ni a los países que quieran intervenir. Por la paz de Venezuela y la de América, por respeto a la humanidad entera, conviene una actitud seria y responsable. Conviene decir la verdad, señora Bachelet, en espera de la consignación de las pruebas. Atentamente, Pascualina Curcio. Que de paso, si usted agarra y se mete, Bachelet, señora Bachelet Michel, métase en el artículo y va a ver que la señora Pascualina Curcio es una investigadora de primer orden, de alto nivel. ¿Usted cree de verdad que todo esto que ha presentado ahora mismo, que es una parte de las respuestas que nosotros tenemos, porque la Cancillería hasta tuvo 70 puntos de respuesta? La señora Bachelet obvia los niños que murieron en el convenio que teníamos con Citgo en Italia, en Argentina. Lo obvia. ¿O es que ahí no tiene la mano metida Estados Unidos, señora Bachelet? A usted la pusieron allí para decir la verdad. Usted ejerce un cargo que es de muchísimo riesgo, porque de acuerdo a los informes que usted haga, provocaría una guerra o detendría una guerra e iríamos a la paz. Cuando uno lee ese informe, pónmelo aquí en pantalla, por favor. Pónmelo aquí.
ese informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas. Da vergüenza, señora Bachelet. Mucha vergüenza. Porque es desconocer. Miren, yo le temo a la diplomacia. Y le temo porque con palabras muy edulcoradas, con palabras muy dulces, se puede intervenir en un país y destrozarlo. ¿Usted sabe lo que ha provocado la intervención aquí? Hay una frase que utilizó Larissa Costa que quiero rescatar y la quiero hacer mía. Larissa Costa y yo el otro día estábamos hablando y ella me hablaba de darwinismo social. Usted sabe el daño que nos han hecho. No solamente como estructura en colectivo, no, en la base familiar. Pretenden arrodillarnos por hambre y por necesidad. Pretenden quitarnos la esperanza, señora Bachelet. Usted de verdad se ha sentado con un grupo de psicólogos que le expliquen qué es lo que está pasando con el criminal bloqueo. Ellos dicen que solamente a funcionarios. Usted, señora Bachelet, se ha sentado a ver qué pasa aquí adentro. Eso que se llama darwinismo social es sálvese quien pueda. O como decía mi camarada, que en paz descanse, Heriberto González, decía, el ataque directo al cerebro primario de supervivencia del más apto y rechazo a los débiles. Eso está sucediendo desde el cuadro familiar, que ha generado un altísimo costo emocional a la familia hasta el colectivo. Y nosotros luchamos con eso todos los días, señora Bachelet. Mientras tanto, la oposición venezolana, los liderazgos de la oposición venezolana, se fueron a Colombia a meterse con prostitutas, con dinero del imperialismo, con dinero que le estaban pagando el imperialismo. Y por $100 millones pretenden, querida camarada Bachelet, entregar a un país entero. Darwinismo social, señora Bachelet. Nos reventaron la estructura familiar. Nos pusieron a ocupar a cada uno, al individuo, al venezolano, lo pusieron a ocuparse única y exclusivamente del tema económico. Y ojo, yo no excluyo el hecho, porque ese es el objetivo que tiene ahora mismo, ese es el objetivo que tiene ahora mismo el imperialismo norteamericano. Pero yo no excluyo para nada que nosotros como Estado tenemos que salir al frente y entender qué es lo que está pasando. Y más allá, a las bases sociales, a cultivar, no solamente el Estado a apoyar y cultivar la producción, sino la solidaridad, el amor, a fortalecer esa resiliencia que tiene el pueblo venezolano actualmente en contra de los ataques del imperialismo norteamericano. Estamos obligados a hacerlo, porque si no se nos destruye todo. Se nos destruye incluso hasta la base psicológica, social del individuo. Tenemos que, como en Cuba, convertirnos en una masa, en un puño así, en un doble puño para el rescate de todo lo que nosotros llamamos revolución bolivariana. Porque nos han dado duro. Y lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos errores, remediarlos, avanzar y cultivar la solidaridad y el amor. Informes como estos son deleznables, son terribles, señora Bachelet, porque usted está jugando nada más y nada menos que con la posibilidad de un genocidio. Genocidio que usted condenó en tiempos de Pinochet, pero sin embargo gobernó con la constitución de Pinochet y se convirtió en cómplice de esa constitución que Pinochet impuso y que el fascismo más extremo mató y desapareció a miles de personas en ese país. Todo apoyado por el Departamento de Estado, que usted ahora mismo pretende como cómplice, pretende a
jugar al juego de la intervención militar en Venezuela por petróleo. ¿Para qué le dieron el cargo? Para eso. Va a ser lo mismo que hizo Insulza en su momento, o esta bestia que tienen allí como secretario de la OEA, el señor Almagro, una bestia. Yo le voy a pasar un videito, señora Bachelet, va a ver si lo ve. Sicario económico, para que usted vea cómo se maneja. Yo creo que esto es viejo, pero hay que pasarlo, Es viejo, pero hay que pasarlo para recordar cómo actúa Estados Unidos en condiciones de economía. Cómo se va directo para poder gobernar un pueblo a través de la deuda. Cómo se va directo para someter a un pueblo a través de primero de factores de sinvergüenza que están internamente entregando el país, endeudando el país y luego tomando el país. ¿Para qué? La toma de recursos. Recordemos, Venezuela es el país quizás más rico del mundo. Vamos a ver este video, rueda. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment. Gloria, pero ¿de qué gloria me estás hablando? ¿De qué experimentos me estás hablando? Estas palabras no hacen más que confirmar que la premisa, el fin, no justifica los medios, no significa nada en la política exterior de Estados Unidos, ya que si el fin de Estados Unidos fue llegar a ser y mantenerse como la primera y única potencia mundial, pero el medio era mentir y saquear los recursos de los países del tercer mundo, poner y sacar presidentes de naciones donde no les compete hacerlo, entonces la política exterior de Estados Unidos queda muy clara. El fin para ellos sí justifica los medios, aunque ese medio sea cruel, despiadado e inhumano. Soy Gabriel Bulgaco y hoy hablaremos específicamente de las confesiones de un sicario económico, donde John Perkins nos cuenta su historia como un consejero bien pagado y contratado para fortalecer a los líderes de Estados Unidos y para crear políticas favorables a gobiernos y a las corporaciones de Estados Unidos, algo que él mismo llama corporatocracia. En su primer libro, Confesiones de un sicario económico, John Perkins asegura que ayudó a Estados Unidos a robar a los países más pobres del mundo trillones de dólares, prestándole más dinero del que podían pagar, y luego apoderarse de sus economías. John Perkins también publicó un segundo libro sobre este tema. Se llama La historia secreta del imperio estadounidense, donde habla sobre los sicarios económicos, los chacales y la verdad sobre la corrupción global. Hoy conocerás algunos detalles importantes sobre cómo está basada la economía de Estados Unidos. Y no está contada por Gabriel Bulgakov, no, está contada por uno de los protagonistas en haber llevado la democracia a los países del tercer mundo, que están llenos de recursos naturales. ¿Qué es un sicario económico estadounidense y a qué específicamente se dedica? Te lo cuenta nuestro protagonista. Bueno, me parece justo decir que desde la Segunda Guerra Mundial nosotros, los sicarios económicos, conseguimos crear el primer imperio del mundo auténticamente global y lo hicimos principalmente sin el ejército, a diferencia de los otros imperios de la historia. Lo hicimos a través de la economía muy sutilmente. Trabajamos de maneras muy diferentes, pero tal vez la forma más común es cuando identificamos un país del tercer mundo que tenga recursos que nuestras corporaciones quieran, como petróleo, y luego arreglamos un gran préstamo para este país a través del Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. El dinero en realidad nunca va al país, va en cambio a las corporaciones de Estados Unidos, que construyen proyectos multimillonarios de infraestructura, redes de energía, parques industriales, puertos, autopistas, cosas que benefician a unos pocos muy ricos, pero que no llegan a los pobres para nada. Los pobres no están conectados a las redes eléctricas, no tienen las habilidades para conseguir trabajo en los parques industriales, pero son ellos los que quedan sosteniendo esta enorme deuda de su país. Y es tan grande la deuda que el país no puede pagarla de ninguna forma, así que en algún momento en el futuro, el sicario económico vuelve a ese país y dice: miren, nos deben un montón de dinero, no nos pueden pagar la deuda, así que dennos un trozo de su pastel.
El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, lo tenía muy claro hace 200 años. Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es por la espada y la otra es por la deuda. Y es justamente con el segundo método que nos han estado esclavizando a los países latinoamericanos. Seguramente recuerdan la crisis de Grecia, que tomó gran relevancia internacional en el 2015, cuando se plantearon salir de la zona euro. Pues bien, ese país fue rescatado por la Troika, que es como se conoce a la unión de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. 9% is the percent of that money that went to the Greek state. The rest went to the banking sector. Primarily the foreign banking sector, not the Greek banking sector. A part of it went to the banking sector. In Greece too, but most of it to non-Greek banks. Cuando hemos dejado a un país sumergido en una inmensa deuda que no pueden pagar, se trata verdaderamente de una gran deuda que no pueden pagar. Y eso es parte del plan, que ellos no la puedan pagar. Y así, en algún momento, nosotros los sicarios económicos volvemos y les decimos: escuchen, ustedes nos deben mucho dinero y no pueden pagar su deuda, así que vendan su petróleo muy barato a nuestras compañías. Permítannos construir una base militar en su país, o envíen tropas de apoyo a las nuestras en alguna parte del mundo como Irak, o voten de acuerdo a nuestros intereses en la próxima votación de la ONU. O logramos de alguna manera hacer que privaticen sus empresas eléctricas, o que se privatice su sistema de agua potable y que las vendan a corporaciones estadounidenses u otras corporaciones multinacionales. Es tan típica la forma en que opera el FMI y el Banco Mundial. Ellos endeudan a un país y es una deuda tan grande que no pueden pagar, y entonces les ofrecemos refinanciar esa deuda y pagar aún más intereses, y es así como terminan vendiendo sus servicios sociales, sus compañías públicas, a veces sus sistemas educativos, sus sistemas penales, sus aseguradoras. Se ven obligadas a venderles todo a corporaciones extranjeras, y es un doble, triple, cuádruple aniquilamiento. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido uno de los pocos líderes latinoamericanos que ha sido capaz de denunciar las tácticas de Estados Unidos en otros países. Aquí un ejemplo de un método que él pudo contrarrestar una vez en el poder. ¿Qué piensan los ecuatorianos sobre Estados Unidos y su presencia en el Ecuador y en América Latina? Vea, como dice Evo Morales, el único país que puede estar seguro que nunca va a tener golpes de Estado es Estados Unidos, porque no tiene embajada estadounidense. En todo caso, quiero decirle también que una de las causas del malestar policial fue que nosotros cortamos todo el financiamiento de la embajada de Estados Unidos a la policía. Había antes de nuestro gobierno, y después de 1 año y pico, nos demoramos algo en corregir esto, unidades enteras, claves de la policía, absolutamente financiadas por la embajada de Estados Unidos, cuyos directores eran seleccionados por el embajador de Estados Unidos y pagados por Estados Unidos. A tal punto, nosotros hemos mejorado muchísimo los sueldos de la policía, pero esa gente ni se enteró porque sus sueldos venían de otro lado. Cortamos todo eso y hay algunos que añoran todavía esas épocas, que no volverán a nuestro país ni a nuestros países. Lo que acaba de explicar Correa demuestra por qué es tan fácil desatar un golpe de Estado en cualquier país latinoamericano, porque el mismo embajador de Estados Unidos es el encargado de seleccionar y pagar a los altos mandos de la policía y el ejército. Con Correa esto se acabó. En esta interesante entrevista de Assange a Correa en el 2012, antes de que el fundador de Wikileaks se refugiara en la embajada ecuatoriana en Londres, hay un final que muchos se lo tomaron a broma, pero Assange en realidad hablaba en serio, y Correa lo sabía, pese a las risas. Cuídese. No deje que lo asesinen. Sí, gracias. Bien. Eso tratamos cada día, evitar eso. Ecuador es un país pequeño, pero con recursos naturales. No en vano es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aunque pocas veces se menciona este país en la prensa internacional, más allá de los últimos acontecimientos sobre Assange, permítame contarles un hecho que luego John Perkins se lo relatará y argumentará mucho mejor. Este pequeño país sudamericano, a finales de los 70, estuvo regido por dictadores proestadounidenses, que a menudo tomaban decisiones muy brutales. Cuando se instaura la democracia y Jaime Roldós llega a la presidencia en 1979, este hombre prometió usar los recursos naturales para el beneficio del país. Ganó de manera aplastante y una vez en el poder comenzó a implementar las políticas prometidas para asegurarse de que las ganancias por los recursos empezaran a ayudar a la gente. ¿Y qué fue lo que pasó? Nuestro sicario económico te lo cuenta, cómo y por qué lo mataron en 1981.
A nosotros no nos gustaba esto en Estados Unidos. Yo fui enviado como uno de los asesinos económicos para cambiar a Roldós, para corromperlo, para darle la vuelta, para hacerle saber, pues que ya sabes, puedes volverte rico junto a tu familia, pero si juegas nuestro juego. Si continúas intentando mantener estas políticas que has prometido, te vas a ir. Él no escuchaba. Fue asesinado. Después de que el avión cayó, toda esa área fue acordonada. A la única gente a la que se le permitió entrar fue a unos militares de una base militar de Estados Unidos próxima y a algunos militares ecuatorianos. Cuando empezó una investigación, 2 de los testigos claves fallecieron en un accidente de tráfico antes de que tuvieran la oportunidad de testificar. Un montón de cosas muy extrañas ocurrieron en torno al asesinato de Jaime Roldós. Yo, como la mayoría de la gente que realmente habíamos visto este caso, no tenemos la menor duda de que fue un asesinato, y por supuesto, en mi posición como asesino económico, yo siempre estuve esperando que algo le pasara a Jaime. Si iba a ser un golpe de estado o un asesinato no estaba seguro, pero de que lo iban a cesar, sí, porque él no estaba siendo corrompido. Él no se permitía a sí mismo corromperse como nosotros queríamos corromperlo. Estados Unidos acusa todo el tiempo a Rusia de ser un país agresivo, pero si se tiene en cuenta que Estados Unidos tiene regada bases militares por todo el mundo, si tenemos 2 dedos de frente podemos deducir con facilidad quién es el que en realidad mantiene un comportamiento agresivo. Se estima que hay unas 800 bases militares estadounidenses en el mundo, 7 de las cuales se encuentran en Colombia. Fue hace ya casi una década cuando el entonces presidente Álvaro Uribe por poco puso de cabeza a todo el continente al firmar un acuerdo para que Estados Unidos usara dichas bases militares. Hugo Chávez calificó a Colombia de servidor del imperio. Estas bases se usan supuestamente para combatir la guerrilla y para luchar contra el narcotráfico, pero lo cierto es que en los últimos años ha estado entrando más drogas a Estados Unidos desde este país sudamericano. Trump ya se lo ha recriminado al presidente Duque, quien parece mostrarse dispuesto a colaborar con lo que le digan desde el norte. Mira lo que le preguntó a Sancha Correa respecto a la retirada de una base militar de Estados Unidos en Ecuador y mira cómo le contestó. ¿Pero usted aceptaría en su país una base extranjera, Julián? En todo caso, si el asunto es tan sencillo, como lo dije en su momento, si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Estoy leyendo una cosa bien buena, porque es que los curas en este país no terminan de seguir conspirando. Me envía María Alejandra un libro de la UCAP. Ustedes saben que la UCAP ha sido el nido de los manitas blancas, ¿no? El libro se llama La consolidación de una transición democrática. La iglesia detrás del plan con los bichos de la UCAP. Lo voy a leer. No termina. Mire, le dan vuelta. Si algo han sido ellos, han sido persistentes en el golpe de Estado. Son persistentes. Y es que dale. Son muchos millones en juego. Está nada más y nada menos que el país más rico del mundo está en juego. Y eso hay que entenderlo. Nosotros, como pueblo, tenemos que entender eso, entenderlo. Y este pueblo ha sido estoico, resistente. Yo amo profundamente a este pueblo exactamente por eso, por su resistencia. Yo no me canso de decir que de paso, voy a salir por Globovisión. Silencio. Sí, o sea que Oscar Schemmel, que él no solamente es constituyente, compañero, sino él ha estado siempre diciéndome que él quería entrevistarme. Yo le digo, yo no tengo problema en que tú me entrevistes, Schemmel. Eso sí, en la casa.
sea, vamos en la oficina mía, nos sentamos y me entrevista allí. No sé, o sea, uno le entra así como grimita cuando le dicen que tiene que entrar dentro de Globovisión. Uno se acuerda de Ravel, se acuerda de Zuluaga, se acuerda de Meserani y uno... Pero bueno, hicimos una entrevista bien agradable, por cierto. Estuvo buena. Siemel tiene su posición, yo tengo la mía. Y fíjense, perfectamente se puede crear un debate tranquilamente entre dos constituyentes. Uno que tiene una posición capitalista, pues capitalista de centro-izquierda. Pues vamos a tratar de ubicar a Siemel. Y hubo un debate bien bonito ahí, entre sus preguntas, sus planteamientos y la posición mía. Mi posición siempre ha sido la misma, el control del Estado el control del Estado ante los recursos de la producción. Y él sacó el video, me dice, te estoy mandando el video de promoción, vamos a verlo aquí, el video de promoción de... Este domingo a las 7 de la noche, en Análisis Situacional, conversaré con el constituyente Mario Silva sobre los 15 años de la hojilla, la lucha política como una lucha por la opinión pública y el sentido común, el modelo económico de la revolución y la tesis de un socialismo con mercado y con capitalistas. Análisis Situacional, domingo, 7 de la noche, por Globovisión. Ya le hice propaganda, a ver, Siemel. Tú sabes qué cosa, cuando él estaba haciendo las grabaciones, yo estaba con él. Y ya voy a explicarles algo rápidamente aquí. Fíjense, ve. Cuando Siemel está haciendo la grabación, ya yo le digo, mira lo que tienes atrás. El cuadro de Fidel, José Martí, Argimiro Gabaldón, arriba tenía Marx, hasta Lenin. Detrás de él está Camilo Cienfuegos, para que está Ho Chi Minh. Y yo le decía, mírame el marco en que estaba haciendo esa promo, ¿no? Mira el marco en que estaba haciendo esa promo. Esos son los cuadros que yo tengo en mi oficina. Yo le decía, incluso al productor le dije, mira, trata de taparlo aquí para que tape a Camilo Cienfuegos, no vaya a ser que vayan a decirle después a Siemel que es pro-cubano. yo cuidando a Siemel. Bien, ya para finalizar. Es bien importante que nosotros, no solamente el rechazo que se ha dado ahora mismo, el rechazo generalizado que hay con relación a ese informe, nefasto informe que hizo la alta comisionada Michelle Bachelet, sino que el país se prepare para dar respuesta sobre esto, No es solamente respuesta, sino prepararnos. Primero, en lo económico, avanzar, producir, seguir los lineamientos en cuanto a economía. Inventamos o erramos. Yo ayer vi en la sesión de la Asamblea del 5 de julio, le di un abrazo bien grande a Blanca Caut por el trabajo que viene haciendo con la producción en las comunas. Es prepararnos y estar siempre alerta, en defensa de patria, en defensa de nuestro país, en defensa del futuro de nuestros hijos. Cuando él hablaba de darwinismo social, de esa tesis que nos han tratado de imponer del sálvese quien pueda, de la supervivencia del más apto, nosotros tenemos que ir combatiendo de alguna manera esos efectos que pueden ser provocados en la población, que pueden ser provocados en nuestro pueblo. Hay que combatirlo, hay que estar alerta. Estudiar, no nos cuesta nada entender qué es lo que está pasando alrededor. ¿Por qué nosotros reaccionamos de tal manera? X. Porque a veces incluso sentimos algo de impotencia porque no se terminan de solucionar algunas cosas. ¿Cómo podemos incidir desde la comunicación,
desde la organización popular, cómo podemos incidir para que se cambien o se den otros caminos para poder avanzar y lograr derrotar al imperialismo norteamericano. Tenemos una lucha. La lucha no va a ser pequeña, va a ser fuerte. Pero indudablemente que tenemos un pueblo resistente, un pueblo estoico, un pueblo en trinchera permanente que está haciendo su trabajo. Y un pueblo del que me siento absolutamente orgulloso. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la que me siento absolutamente orgulloso. Ayer el discurso de Ceballos en la sesión de la Asamblea estuvo extraordinario. El mismo discurso del presidente Nicolás Maduro estuvo extraordinario. La intervención de Diosdado Cabello estuvo extraordinaria. Siempre nosotros con la respuesta precisa, revolucionaria, a favor de la paz. De la paz. Ayer incluso hubo cierta movilización de los cuadros opositores y yo no sé por qué ese afán de terminar cada una de sus marchitas, terminarlas destruyendo propiedad pública y privada. No lo entiendo. Es como que si les metieran en la cabeza que la destrucción es la única manera, destrucción focal, porque eso está ahí, en un sector, destrucción que lo que ha hecho es precisamente hacerles perder la credibilidad. Un ladrón como Guaidó, pues ladrón, un infame ladrón, títere, miembro de un gang que está buscando a ver cómo hace y se meten dinero encima. Y un sector de la sociedad, pequeño, gracias a Dios, que cree que la intervención norteamericana, la intervención gringa es la solución. Nosotros estaremos aquí haciendo comunicación, camaradas, incluso dirigiéndonos a esos factores, para que entiendan, para que apliquen cerebro, aprendizaje, entender que no es la guerra la que nos va a llevar a la reconciliación de estos sectores que están muy, muy afectados. Que no es la guerra la que nos va a llevar a nosotros a la solución de la construcción de un país para todos. Para todos. Nosotros queremos socialismo y creemos que el socialismo es la solución. No excluimos a ninguno de los sectores, para nada. Pero sí hay un mensaje de hermandad y de paz para esos sectores que están siendo pasto de esa violencia. Hay que evitar la violencia a toda costa. Y el informe de la señora Bachelet lamentablemente trata de crear las condiciones para una intervención, cosa que no va a ocurrir. Estamos seguros de eso, no va a ocurrir. Chao, nos vemos el martes. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales.